la clase de hoy vamos a utilizar otras lámparas que no son incandescentes. Por ejemplo, el tubo fluorescente, las luces dicroicas, la luz mezcladora, el farol de cuarzo. Posteriormente vamos a utilizar sensores de movimiento y fotocélulas y otros tipos de sensores que se utilizan para automatizar la apertura y cierre de estos circuitos. Los elementos que vamos a utilizar hoy son los siguientes: un juego de zócalo, un tubo fluorescente, un arrancador, un transformador común, un sensor de movimiento, pulsadores, una lámpara mezcladora. Bueno, hoy vamos a trabajar con otros tipos de lámparas. Hasta ahora estuvimos usando lámparas incandescentes, de las comunes, ¿sí? Pero hay otro grupo de lámparas que son las lámparas de descarga, ¿sí? Lámparas de descarga son aquellas que tienen gases adentro de un tubo. En lugar de ponerse incandescente un filamento metálico sólido, acá lo que, digámoslo así, se enciende es un metal, pero que está al estado gaseoso. ¿Estamos? Es un gas que se prende. Para prenderlo se necesita un golpe de tensión. De ahí el nombre de lámparas de descarga. ¿Se dan cuenta? La lámpara de descarga va a tener siempre un recipiente para el gas y acá hay electrodos, o sea, con el gas en el medio. ¿Gas metano se lo llama? Hay varios gases, Hay varios. sí. No, metano no, es argón. Argón. Sí. Argón es uno. Y después están los gases, el famoso, que lo habrán escuchado, el vapor de sodio o vapor de ¿qué? De mercurio, que son metales, ¿sí? Bueno, estas lámparas tienen dos fases de encendido. La primera fase procedemos a vaporizar el metal y la segunda fase se enciende el gas y produce la luz. En este caso es distinto. Yo traje acá para mostrarles, los deben conocer, el tubo fluorescente, que es muy conocido, ¿sí? Vení, Emilio, servite. Ahí. ¿Pueden ver, chicos? Llévalo a la mesa, que lo van a utilizar. Bueno. Tengan ahí, presente. Mírenlo bien, que tiene 18 watts. Fernando, vení. Toma. ¿Esto qué es? ¿Lo conocen? De mercurio. Puede ser de mercurio o también mezcladora. Ahora vamos a ver qué es una mezcladora. ¿Qué característica tiene esta lámpara? Miren, el casquillo se llama Goliat, porque es grande, Goliat, como el gigante bíblico. Las otras, las comunes, son Edison. Ahí. Y esto otro que es muy conocido también, ¿ven? ¿Qué es? Una lámpara de cuarzo, puede ser. Una lámpara de cuarzo, ¿ven? Ahí. Acá está. Muy bien. Profesor, ¿puede ser que estas lámparas no se tienen que tocar? Sí, porque al tocarlo el calor se produce un desequilibrio de temperatura y se quiebra el vidrio. Bueno, entonces lámparas de descarga, el tubo fluorescente. ¿Qué otra dijimos que hay?
las de vapor de qué? De sodio. De sodio. ¿Y las otras de qué? Mercurio. Muy bien. Bueno, y la mezcladora, que la palabra lo dice, es una suma de incandescente y vapor de sodio. ¿Sí? Una pregunta, profesor. Sí. Hay una que se le llama luz fría. ¿Cuál es? No, estas se llaman todas luz frías. Luz ¿Sabés frías. por qué? Está bien. Porque hay una relación entre el calor que produce y la luz que da. ¿Eh? Una pregunta, Sí. Pablo. Todas estas lámparas que estamos viendo, ¿también difiere el consumo? Sí, eso viene de fábrica. Por ejemplo, si yo tengo una incandescente, ¿no es cierto? Las comunes, vamos a poner 4 de 100 watts. Tengo un consumo de 400, ¿sí? Bueno, ahora, si yo estos mismos 400 los traslado a estas, las de vapor de mercurio, el gasto es 400, pero me ilumina por 3600, 9 veces más. 9 veces más que la misma cantidad en incandescente. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a proceder entonces a dar el circuito del tubo fluorescente para que ustedes lo realicen. Ahí está, ¿ves? Es muy simple. Esta es la reactancia o el balastro, ¿ves? Que está dibujado ahí con B. Y estos son los zocalitos. Los invito a que procedan entonces a realizar el esquema que está en el pizarrón. ¿Me puedes hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Esto, el balastro, es lo que suena cuando se escucha? Sí, porque esto tiene una pequeña vibración a veces. ¿sí? Cuando escuchamos en la lámpara. Claro, entonces cuando pasa eso hay que sacarlo y entre esto y el plafón, el listón, se le pone un cartoncito, algo para que no vibre. Para que no vive. Claro, Está bien. ahí está. ¿Y el interruptor ahí cómo se conectaría? Bueno, el interruptor, ¿dónde va siempre? Acá. El interruptor siempre sobre el fase. Eso es muy importante porque si ustedes no cortan el fase, el tubo nunca apaga del todo. De noche reverbera. ¿Lo han visto alguna vez? Bueno, eso es porque está equivocado esto. Tienen que cortar siempre el fase. ¿Sí? Bueno, muy bien. También vamos a ver otro grupo muy conocida. ¿La conocen esta? Las dicroicas. Son las chiquititas. Sí, ¿Pueden ser las que se usan para iluminar las vidrieras? sí, entre otros usos. Se llaman dicroicas por la forma que proyectan la luz, porque tienen una especie de pantalla, ¿ven? Alrededor. Entonces hay dos tipos. Una que van directo a la línea y se conectan igual que un incandescente. Y otra que primero tienen que pasar por un transformador. ¿Sí? En ese caso les presento esto. Esto es el símbolo de un transformador. La función del transformador es cambiar la corriente de 220 a 12, por ejemplo, 24, la que yo quiera. ¿Sí? Una de las funciones. Muy bien. Entonces, aquí yo pongo la lámpara dicroica. Y de este lado se sigue trabajando como cualquier otro circuito con su interruptor, la línea, todo. La única diferencia es que antes de ingresar a la luz tenemos que pasar por el transformador. ¿Sí? Hay otros transformadores, por ejemplo este que es electrónico. Hace lo mismo que este, pero por otros caminos. Y faltaba que les alcance esto que lo había encontrado. Es el portalámpara de la dicroica.
esto se coloca así, ¿ves? Y de aquí vas directamente a la línea o al transformador, ¿sí? Ahí está. Permitime el transformador, ¿ves? Bueno, fíjense, ¿qué dice ahí? 220 y 12 volt. Ahí está. O sea, entra 220 y sale 12 volt. Muy bien. Esto, ¿saben cómo se llama? ¿Vos lo viste? ¿Qué dice la etiqueta? Acostúmbrense a leer las etiquetas, eso es muy importante porque ahí está De alto todo. rendimiento. Bueno, al más de eso, ¿qué dice? 220 volt, a favor para dicroica. Salida, 12 volt. Muy bien. ¿Por qué Bueno, no dice ahí el para qué consumo? ¿para qué consumo? No lo está indicando. Sí. En cambio este sí. Ese sí, pero vendría en el envase, ¿eh? Acá no lo tenemos. Bueno, ahora esto fíjense, ¿cómo se llama esta parte del transformador? Primario. Y esta otra secundario, ¿sí? Primario y secundario. O sea, primario es el que entra. El que entra de la línea, es lo que yo quiero cambiar. Lo que yo quiero cambiar ingresa en el primario. Y lo que egresa es el transformado es el secundario, ¿sí? Muy bien. Bueno, procedan a hacer esto entonces, la conexión con la dicroica y el tubo. A ver cómo lo hacen. Tengo 41 años y bueno, hace 20 que trabajo de instructor de oficio. Y yo ya de chico hacía instalaciones con un familiar mío ya fallecido. Y bueno, en fin, empecé a aplicar esto acá. Y la docencia siempre me gustó porque tengo una especie de, está mal que yo lo diga, pero es cierto, una especie de vocación de servicio. La gente que viene a los cursos generalmente viene muy agobiada, buscan contención, tenemos una gran responsabilidad nosotros porque no los podemos defraudar, tenemos que contenerlos primero, ofrecerles una solución al mediano plazo. Siempre cuando hubo crisis más grandes hemos tenido muchos más alumnos que cuando el país está más tranquilo. Es como un indicador de que no formal la gente lo tiene como para solucionar a corto plazo algún problema laboral. Bueno, yo soy Pablo Miguel Di Tata, tengo 41 años y bueno, soy docente y educador no formal. Acá tenemos el circuito que teníamos en el pizarrón dibujado ya realizado. Entonces procedemos a encenderlo y ahí. Muy bien. Lo voy a apagar porque quiero que vean el trayecto, fíjense. Lo voy a sacar de acá. Sostenemos de acá. Sostenerlo así. ¿Ven? Venimos por la línea y termina acá, en la reactancia. Salimos y termino acá, ¿sí? El primero. Después, este otro del tubo, ¿dónde va? Al arrancador, ¿sí? Al arrancador.
Similarmente de este lado estamos en la misma. Venimos de la línea al neutro, pasamos a este del tubo por el zócalo y ahí terminamos. Y el otro es el que venía del arrancador. Esta no tiene mayor problema, es de 220, se conecta igual que un incandescente, ¿sí? Procedamos entonces a conectar este otro, que es muy simple. Acá en el extremo del secundario colocamos la... De este lado igual no hay peligro porque es baja tensión. O sea, esa otra lámpara no se puede conectar directa. No, esta no. Ahí, tuvimos suerte, ¿ves? Ahí. ¿Esa que es de 100? No, de 50. Pero una más que la otra. Ahí. Bueno, ahora vamos a pasar a conectar unos automáticos que se utilizan para ¿qué? Para abrir y cerrar el circuito sin que intervenga nadie manualmente, ¿sí? Hay de varios tipos. Vamos a proceder entonces a hacer este, que es un sensor de movimiento, ¿ven? Aquí está el planito, incorporado en este tablero. Muy bien, se los entrego. Esto es un temporizador para un pasillo, ¿ven? Y estos son los pulsadores que se colocarían a lo largo del pasillo. Entonces, volvemos al esquema de siempre. ¿Ven? Por el pulsador y aquí se pone el módulo temporizador. ¿Qué ventaja tiene este con respecto al circuito combinación, que ya lo conocían? Acá yo puedo poner todas las llaves que quiera. Antes estábamos limitados a 2. Toma. Ahí. Ahí apagó. Ahora si sacamos el cuaderno va a prender. Claro, va a registrar un cambio de... Ahí está, ¿ves? Claro. Partamos siempre de lo mismo, ¿sí? La línea. Una va directo a la o las luminarias, ¿sí? La otra, ¿dónde va? Siempre. A la llave, cualquier tipo de llave, esta. Listo. Y para que esto cierre, ¿qué tengo que poner ahora? Un puente. Ahí. Bueno, vamos a empezar por uno. Ahí, ¿sí? Bueno, aprieta el pulsador. ¿Ven? Que se corta, ¿ven? Bueno, para resolver el problema está este módulo, que la función que cumple es como mantener el circuito cerrado por intermedio de estos dos puntos. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, siempre el módulo temporizador tiene que estar a la entrada y la salida del pulsador, ¿sí? En alguna de todas las cajitas que van a poner en el pasillo va la llave con el temporizador. Las demás van solitas. Y lo único que falta después es tirar dos cables. ¿Para qué? Para poner todos los que hay en los pulsadores, ¿sí? Bueno, vamos a terminar entonces con los automáticos, con el último que nos falta, que es la fotocélula o la célula fotoeléctrica, que es un interruptor que enciende el circuito cuando oscurece, ¿eh? De día no nos funciona. Entonces, volvemos al esquema nuestro de siempre y en el lugar del interruptor, ¿qué tendríamos que poner? La fotocélula. ¿Sí? Hay dos. Hay una que yo les voy a mostrar que es directamente así de simple.
¿sí? Hay otra que no, que tiene 3 cables, porque a esa es un poco más compleja, ¿ven? Tiene 3 cables. Rojo, negro Blanco. y blanco. Ya estuvieron espiando. Ahí, ¿ven? Muy bien. Fenómeno. Entonces, el circuito de este lo hago acá, en el pizarrón. Este es muy simple, no tiene vuelta, es como una interruptora. Entonces, vamos a tratar de dibujarlo lo más claro posible. Ahí, ¿ven? El rojo exclusivamente a la luminaria, ¿sí? El blanco se comparte entre los dos y el negro va a la fase, solo a la fotocélula, ¿sí? Bueno, esto tampoco está normalizado, hay modelos, hay planos distintos, quiere decir que cuando ustedes lo compran les viene el dibujo para realizarlo, ¿sí? Muy bien. Bueno, procedamos a la conexión, chicos. Bueno, aclaramos que esto está mal encintado porque es provisorio, ¿eh? Pero probar nomás. Bueno, otra aclaración que hay que hacer, que la fotocélula siempre tiene que estar ubicada en el cono de sombra de la luminaria, ¿ven? De atrás, porque si no la propia luz va a interferir, ¿eh? A ver, Emilio, prende. Bueno, ahí, si yo la acerco, ¿ven? Ahí apaga, es como que amaneció, ¿ven? Entonces, al cubrirla, tiene un cierto retardo, ¿ven? Enciende. Entonces, si esto no está en el cono de sombra, pasa esto, ¿ven? Comienza, se interfiere a sí misma, ¿ven? Entonces, tiene que estar separada, ¿ven? Ahí oscureció y ahí corta. Bien, ¿se apreció bien? ¿Lo vieron? Sí. Corta. Bueno, ahora, esta corta de repente, en cambio esta otra es distinta en ese sentido, porque no tiene el mecanismo de retardo, entonces acompaña al oscurecimiento. Acá no tenemos problema de polaridad. Bueno, dale, Emilio. Bueno, ven, acá lo ven. A ver. Ven como acá como no va de a poco, esto es como que está oscureciendo, ¿ven? Y así, ¿ven? Lámparas de descarga son aquellas que tienen gases adentro de un tubo. En lugar de ponerse incandescente un filamento metálico sólido, acá lo que, digámoslo así, se enciende es un metal pero que está en estado gaseoso. Estas lámparas tienen 2 fases de encendido. La primera fase procedemos a vaporizar el metal y la segunda fase se enciende el gas y produce la luz. Dicroica se llama por la forma que proyectan la luz. Esto es un temporizador para un pasillo, ¿ven? Y estos son los pulsadores que se colocarían a lo largo del pasillo. La fotocélula siempre tiene que estar ubicada en el cono de sombra de la luminaria, ¿ven? Vamos a finalizar entonces por hoy la clase. Nos vemos la próxima y repasen y espero que les haya interesado. Muy bien.